Hoy vamos a explorar un tema que ha causado confusión a lo largo de muchas generaciones. Rubén perdió su progenitura, realmente pecó con Bilhá, la concubina de su padre. ¿Qué diferencia hay entre el comportamiento y el de Esaú, de Esaú, quien vendió su progenitura por un plato de lentejas? Vamos a responder todo esto con un corazón, con el corazón, con la Torá y la sabiduría de nuestros sabios de bendita memoria. ¿Qué dice la Torá sobre Rubén y Bilhá? La Torá dice en Bereshit, Génesis 35, 22, leemos: y ocurrió que mientras habitaban Israel en aquella tierra, que Rubén fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel se enteró. El texto es fuerte, el texto es fuertísimo, y parece decir que Rubén cometió un acto gravísimo. Sin embargo, nuestros sajamín del Talmud nos enseñan otra cosa. En Talmud Shabbat 55b nos dice: todo el que dice que Rubén pecó está equivocado. Óigalo bien, todo el que dice que Rubén pecó está equivocado. Pues dice el versículo: y los hijos de Jacob fueron 12. Bereshit 35, 22. Lo que enseña que todos eran justos. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que nos dice que entonces que Rubén no pecó. Rashi nos explica que Rubén no se acostó con Bilhá. Nos explica que no se acostó con Bilhá, sino que reorganizó su lecho, es decir, reorganizó el lecho de su padre como protesta por el aparente desprecio hacia su madre Lea. Según Rashi, sobre Génesis 35, 22, dice: cuando murió Raquel, Jacob colocó su lecho en la tienda de Bilhá, sierva de Rachel. Rubén protestó: si el lecho de mi madre Lea estaba siempre secundario al de Rachel, ahora también será secundario al de la sierva de Rachel. Y fue y trastocó el lecho de su padre. Eso es lo que hizo. Lo movió de su lugar, para ser más claro. Este acto impulsivo no fue un pecado sexual, sino fue más bien una acción de celo familiar. Fue una acción de celo familiar. Y aunque fue castigado espiritualmente, no fue eliminado de su posición como tribu santa. No fue eliminado como tribu santa. Este acto, aunque fue impulsivo, no fue un pecado sexual. Es decir, no fue un hatat. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una pregunta bien importante que cada uno se lo tiene que estar haciendo, y es si Rubén perdió la plenitud. En 1 Crónicas, capítulo 5, 1, 2, leemos: Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de Joseph, hijos de Israel, aunque no por eso fue contado como primogénito, pues Yehudá fue el más poderoso entre sus hermanos, y de él vino el príncipe, aunque la plenitud fue de Joseph. De él vino el príncipe. De la tribu de Judá vino David, ¿verdad que sí? De él vino el príncipe. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Bien, aquí lo que nosotros vemos es algo profundo. Y es la plenitura material. Oiga bien lo que estoy diciendo. La plenitura material, es decir, la doble porción, pasa a Joseph. Y el liderazgo tribal, es decir, el liderazgo de los Shebatim, de las tribus, pasa a Yehudá. Y por eso Reubén siguió siendo considerado el primogénito en dignidad espiritual, óigalo bien, en dignidad espiritual, y no fue borrado. Rubén no fue borrado. Ahora, ¿cómo lo sabemos? En el pecho del Cohen Gadol, en el pecho del Cohen Gadol hay una prueba silenciosa. Lo voy a repetir y es importante. Y esta vez me voy a dirigir hacia todos también de los que nos ven allí a través de la pantalla. En el pecho del Cohen Gadol hay una prueba que es silenciosa. Y es que en el pectoral del Cohen Gadol, que nosotros le llamamos el Josén Mispat, aparece en las piedras preciosas de cada tribu, de cada Shebatim, y la primera piedra, óigalo bien, que está allí en el pectoral, es la piedra de Rubén. Éxodo 28, 17, 20. Usted puede buscarla ahí en Shemot 17, 20. La primera piedra, oiga bien, que aparece allí es la piedra de Rubén. Y si hubiera sido rechazado, si él hubiese sido rechazado completamente, su nombre no estaría allí. ¿Cierto o falso? Su nombre no estaría allí. Su nombre no estaría en el primer lugar, pero óigalo bien, está en el primer lugar. Y este detalle sagrado prueba que Rubén no fue desechado. Adonai, en su justicia, sabe distinguir entre lo que es un error, oiga bien, Adonai en su justicia sabe distinguir entre lo que es un error, lo que es un error de celo como de hijos, ¿no? Y lo que es un pecado real. Adonai sabe distinguirlo. Hashem sabe distinguir, oiga bien, lo que es un error de celo y lo que es un pecado real. Vamos a hacer una comparación con Esaú, es decir, con Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, vendió su progenitura voluntariamente y por un plato de lentejas. Y eso nosotros lo encontramos en Bereshit 25, 33. La Torá dice, así menospreció Esaú, es decir, Esaú, la primogenitura, en Bereshit 25, 34. Esto estaba escrito, y aquí en otros libros lo dice, ya estaba escrito. En Midrash Bereshit, Rabá 63:14 dice, el santo bendito sea, le dijo, tú menospreciaste la primogenitura y ahora vienes a reclamarla. Voy a repetirlo, esto lo dice en Midrash Bereshit, Rabá 63:14. El santo bendito sea le dijo, tú menospreciaste la primogenitura y ahora vienes a reclamarla. ¿Cuál es entonces la diferencia clave? La diferencia clave está en que Rubén actuó con celo y se arrepintió. Y Esaú despreció la primogenitura sin ningún tipo de dolor. Y por eso Esaú fue reemplazado. En cambio, Rubén, hay una diferencia porque Rubén fue restaurado.
Vamos a ver algunos testimonios del Talmud. Por ejemplo, en Berajot 7b señala que Rubén fue el primer penitente verdadero. Es decir, ahí dice claramente, Rubén fue el primer penitente verdadero, Baal Teshuvá, de la Torá. Y esto es digno de honra. Y también tenemos también el Midrash Tarjumá, Vayejí 9, que cita así de esta manera. El santo bendito sea dijo, Rubén, tú comenzaste el arrepentimiento, yo te restauraré tu honor. Yo te restauraré tu honor. Entonces, amado Javerín de Javerot, amados hermanos, la historia de Rubén es la historia de cada alma de Israel. Nosotros podemos fallar. Todos podemos siempre cometer errores y los cometemos. Pero si nuestro corazón es sincero, si el celo por lo justo nos guía, Adonai no nos desecha. Rubén no fue como Esaú. Rubén no vendió su lugar. Rubén protestó por el honor de su madre. Eso sí lo hizo. Y aunque fue corregido, no fue apartado. Su nombre está en el pectoral del Cohen Gadol. Su tribu es parte del pueblo de Hashem. Y así nosotros también debemos de recordar, no basta con nacer como primogénito. Hay que saber honrar ese lugar. Hay que saber honrar ese lugar. Óigalo bien. Y si nosotros caemos, hay que saber cómo levantarse. Rubén cayó, pero se levantó. Y Isaac, es decir, Esaú cayó y se quedó abajo. Que Hakadosh Barujú nos dé la fuerza de Rubén, de celo, de arrepentimiento, de techuvá, de tikkun, y de restauración. Y que no seamos como Esaú, no seamos como Isaac, quien despreció lo sagrado por un deseo inmediato. Shalom al pueblo de Israel y a todo aquel que ama su Torah.